Estimados, estimadas, espero estén de lo mejor. Primero, vamos a hacer hoy día lo que sería un repaso general, como de todo, para poder luego conectarnos con las auxiliares que tenemos pendientes, dado el paro, dadas todas las situaciones que han habido. Y mi idea era hacer esa auxiliar, recuperarla, pero bueno, no se pudo dar la posibilidad, dado que vamos a quedar demasiado encima, entonces prefiero grabársela sincrónica. Además de eso, lo que se va a trabajar ahora va a ser un resumen de la parte de aplicaciones de derivadas. Vamos a terminar la parte de aplicaciones de derivadas, vamos a hacer algunos ejercicios al respecto, y van a quedar sus soluciones subidas sin ningún problema. Y luego de eso vamos a empezar con lo que sería integrales, que esas son las cápsulas que estamos preparando con Javier, ¿ok? O las cápsulas que le voy a subir yo, así que está todo bien. Vamos con lo que sería el resumen general, el resumen magistral, el resumen de la vida que les va a recuperar toda la confianza que tenían por cálculo diferencial y el amor por cálculo diferencial, obviamente. ¿Ok? Partamos con este resumen. ¿Está bien? Sí, creo que está todo bien. Ok. De este resumen, lo primero que tenemos que recordar es cuando yo tengo un f' igual 0. Estoy viendo aplicaciones de derivada. Recordemos un par de cosas. La derivada, recuerden que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y eso hay que repetirlo las veces necesarias que sean para poder salvar la compañía. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. O sea que va a ser la tasa de crecimiento de cada función en un tramo pequeño. Eso interpretado en cierto sentido. Entonces, si me están diciendo que la derivada es igual a 0, me están diciendo, ah, compadre, tengo una función cuya función en un momento deja de crecer y se queda estancada. Cuando se queda estancada, que lo voy a mencionar con otro color para que se note, no con verde no porque es muy feo, con morado, eh, cuando se queda estancada en su pendiente, cuando tengo pendiente nula, estoy diciendo que llegué a un máximo o un mínimo local. Vamos a ver la interpretación de esto un poco más adelante, pero en realidad a esto me estoy refiriendo, ¿ya? Entendiendo esto, yo voy a tener ciertas formas de justificar esto, como que diciendo ya, tengo f' igual 0, bacán, pero ¿cómo justifico que ese compadre que me hace un máximo, me hace un mínimo local, es importante que es local, realmente existe? ¿Ya? Como punto hashtag extra, también puede ser un punto de inflexión, pero lo vamos a mencionar en un futuro próximo, es decir, en 32 minutos exactamente, ¿ya? Entonces, formas de justificar esto, entonces vamos a ponernos acá, formas de justificar esto, voy a intentar escribir bonito porque ustedes le pueden poner más velocidad a esto, así que yo voy a escribir la velocidad que sea necesaria para que se entienda. Formas de justificar esto. ¿Qué formas pueden ser? Les recomiendo de todas maneras no verme en velocidad por 2 porque ya hablo rápido de por sí, así que crecimiento más acotado. Si yo tengo una función que es creciente o decreciente y resulta que es acotada en su mismo sentido, por ejemplo, no sé, tengo la función y la hueá va creciendo y de repente la función va creciendo y de repente ahí ponemos un pip, ¿ya? La función va creciendo y de repente la función no pasa esta línea, por ejemplo. Voy a estar creciente y acotada, significa que en algún momento debo bajar si yo soy continuo. Esa es la intuición de esto. Lo mismo, análogo si soy decreciente. Entonces, una forma de justificar la existencia de un máximo o un mínimo local va a ser cuando yo tengo un crecimiento y estoy acotado, para el lado respectivo. Otra forma son criterios, que lo vamos a ver más adelante, por eso pongo criterio nomás. Y la otra forma es el gráfico, que siempre es bueno entender los gráficos que estoy haciendo, etc. ¿Ya? Una vez que tenemos esto comprendido en su totalidad, recordemos el TBM. El famoso TBM que creo que no les entró para el control 1, entonces les va a entrar ahora. Así que afírmense con TBM. TBM es teorema de valor medio, ¿ya? Y dice lo siguiente, sea una función f, g, definido en un intervalo cerrado y acotado, a, b, hacia los reales, tal que tengo funciones a veces lo abrevio, le pongo fns, por si acaso, son funciones continuas en dónde? En a, b nuevamente, en su dominio va a ser continua, y derivables en el mismo intervalo pero abierto. ¿Por qué? Porque en realidad los bordes no tengo pendiente fija, dado que soy un punto borde. Con la condición de que g de b sea distinto a g de a, y la condición de que g' de x sea distinto de 0 para todo x perteneciente al intervalo a, b, pero eso me queda muy feo, ahí sí, a, b. Entonces me dicen que existe un c perteneciente al a, b, tal que me cumple que f de b menos f de a dividido en g de b menos g de a es igual a f' evaluado en SC, tal que dividido en g' evaluado en SC. Ok. Pato, tenéis solamente un corcho gigante. En efecto,
Tengo un corcho gigante. ¿Cómo puedo explicar este corcho gigante? Entendamos qué cresta estamos haciendo. Primero, esto es el TVM-G. Esto es TVM versión generalizada. Entonces va a ser la versión potente. ¿Ok? Luego de tener esta versión potente y entender que está la versión potente, uno lo va a adecuar para los ciertos tipos de problemas. Cuando me refiero a que lo voy a adecuar, van a salir casos particulares y todo depende de lo que me están pidiendo. Ahora entendamos un poco qué me están poniendo acá, porque yo veo solamente letras, cuantificador y cositas que no. Me están diciendo, tengo dos funciones, y estas dos funciones son continuas y derivables en cierto intervalo, en el A, B abierto. En particular siguen siendo continuas en los extremos. ¿Ok? Mi intuición me va a decir por detrás que estas funciones yo las puedo dibujar sin levantar el lápiz, ya sabemos que eso no es correcto del todo, pero la intuición no importa en este momento, y que tengo dos funciones, eso es lo importante, son dos funciones. Después, me dice que G de B es distinto a G de A. ¿Por qué me dice esto? Que la evaluación en los extremos de una función va a ser distinta entre ellas. Obvio, pues para que no se indetermine el denominador, pues si no me sirven las cosas partidas en cero. Entonces, por eso, por ese mismo motivo, me entrega que G' de X va a ser distinto de cero para todo compadre en el intervalo. ¿Por qué estoy diciendo esto en realidad? Porque no quiero indeterminaciones, no quiero cero en el denominador, tengo que tener todo bien definido. Y lo importante de este teorema, por detrás, que va a ser la intuición que van a tener ustedes a través de la teoría, y eso lo van a justificar con la matraca, va a hacer que el teorema me entrega una existencia. Sí, como dice la canción, una existencia. ¿Qué canción? La canción de resumen que le hice. Ya filo. Me entrega una existencia. Eso es lo importante acá, lo que está por detrás de tuerca, que está haciendo funcionar las cosas. Cuando me digan, demuestre que existe una solución, TVM. O demuestre que en realidad las pendientes comportan TVM. Demuestren que TDM, ¿ya? ¿Cómo comprobar? TDM, ¿ya? No importa otra cosa, lo importante acá es que te entrega una existencia. La existencia, dentro de los tipos de demostraciones, son las cosas más difíciles de entregar. ¿Por qué? Porque claro, demostraron para todo una propiedad general, no hay ningún problema, y si no me sale, listo, le hago contradicción y sale. Pero una existencia tenés que pillar al compadre, y justo este teorema te dice, el tipo existe. No sé cómo es, pero existe, y está en este intervalo. Espero que la idea se comprenda bien, voy a seguir. Este es el teorema de valor medio generalizado. Vamos con el teorema de valor medio, el a secas, que ese es como de hecho el más práctico, pero recuerden que con uno se demuestra el otro. De hecho, basta como amononar uno más que otro y podemos llegar en realidad de uno al otro. ¿Cuál ocupas? Cuando tengas dos funciones, dale TVMG. Cuando tengas una función, dale TVM. ¿Por qué? Porque justo resulta que el caso particular de g de x igual a x, es decir, a la función identidad, cuando yo tengo este caso particular de que soy la función identidad, resulta que me queda esto. Entonces, con la misma hipótesis, porque la función de identidad es más derivable que algo muy derivable, es muy continua, además de eso cumple las restricciones de no ser nula, etc. Con esto, entonces, llegamos a lo siguiente. Voy a ponerlo con naranjo, porque naranjo de Victoria. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene color de papaya, no sé. Ya. F de B menos F de A dividido en B menos A. Claro, si soy la función de identidad, basta reemplazar en realidad, porque G de B va a ser igual a B y G de A va a ser igual a A. Esto era una G muy fea, y esto en realidad era F. em, F prima de C, lo mismo. Y aquí dividido en G'. Pero resulta que G' nos basta pensar lo siguiente. Yo soy la función de identidad. ¿Cuál es la derivada de la función de identidad? 1. Y para la casa. 1 y para la casa. Entonces me queda eso. Y aquí, claro, tengo la existencia de esto. La intuición detrás de esto, que me interesa entregarle la intuición de esto, me está diciendo esto. Y esto quiero que lo entiendan bien. Como que imagínense todas las palabras que voy a decir ahora. Las voy a decir no tan rápido para que se comprendan. ¿Qué es este, compadre? Es una derivada. ¿Y qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Es la derivada de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Y qué me entrega la igualdad a la izquierda? La igualdad a la izquierda me está entregando un f de p menos f de a dividido en b menos a. Ahora ustedes dicen, recuerdos de Vietnam, yo me acuerdo de segundo medio, primer semestre, cuando les enseñan ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos va a ser, lo voy a poner en blanco, y 2, y, ¿cómo es esto? Y 2, y menos y1 es igual a y2 menos y1 dividido en x2 menos x1, factor de x menos x1.
Y listo, si se dan cuenta, este compadre es igual a este compadre. ¿Qué le están diciendo por detrás? Me están entregando una pendiente. Recuerden que esta era la pendiente de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces me están entregando una pendiente, y claro, pues si me están entregando una derivada, y la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, me están entregando la derivada, o sea, perdón, la pendiente de la recta tangente a la curva en C, en el C que yo encontré, que no sé quién cresta es, pero sé que existe. ¿Ya? Eso es lo importante de entender el TBM por detrás, y que esto le entregue en realidad cómo deben trabajar. ¿Ya? Eso fue netamente pura intuición, puro bla bla, puro a pura habla. Veamos ahora esto dibujísticamente hablando, para que la intuición mejore. Entonces esto sería dibujísticamente hablando. Bienvenidos a otro blog de dibujísticamente hablando. Dibujísticamente hablando. Hablando. Y notemos lo siguiente. Si yo tengo dos funciones, onda, la función acá y esta función acá. Esta función va a ser f y esta función va a ser g. Entonces esto va a ser f de b. Esto va a ser f de a. O sea que esto de acá va a ser la diferencia. F de b menos a. Perdón, f de b menos f de a. Y esto va a ser g. G de b, g de a. Cuando me refiero a como los puntos a la derecha, me refiero como a la imagen, por si acaso, ese punto acá, ese punto acá, ese punto acá, ¿ya? Nota que coincide FA con, con G de B. Y esto de acá va a ser, tenemos la diferencia. Entonces, cuando yo saco la diferencia entre ellos dos, y saco su cociente, estoy sacando la tasa de cambio con respecto de uno al otro. Eso es como dibujísticamente hablando, aparte, no sé qué tanto les puede aportar, pero es importante que lo entiendan. Ok, vale, muy rápido. Sí, ya, entendemos esto. Entendemos bien TBM y TBMG. ¿Cuándo yo ocupo esto? ¿Cuándo me piden existencia? ¿Cuál ocupo más usualmente? TBM. Cuando tengo dos funciones, TBMG. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Todo maravilloso? Sí, vamos. Ahora vamos con nuestro compadre L'Hopital. Al fin, Pato, vamos a poder ocupar L'Hopital. Sí, sí, al fin vamos a poder ocupar L'Hopital. De hecho, ya de introducción al cálculo que están esperando ocupar L'Hopital. Y ahora pueden ocupar L'Hopital para decir, estimado, ocupé L'Hopital. ¿Cuál es la intuición por detrás? Esto es muy intuición, no es una demostración formal, solamente es intuición. Por detrás de ocupar L'Hopital. ¿L'Hopital qué es? L'Hopital me dice el límite de g de x dividido en f de x es igual, a través del L'Hopital, a el límite de g' de x dividido en f' de x. Da igual a donde tiene el compadre, lo importante es que el límite sea de la forma 0 partido en 0 e infinito partido en infinito. L'Hopital me dice que yo puedo trabajar con esa igualdad con la derivada. Y eso tiene que ver por detrás con algo que ustedes vieron en capítulo 8, Introducción al Cálculo, cuando definen la exponencial a través de sucesiones, y luego de eso dicen, la exponencial es continua, por lo tanto yo puedo entrar el límite. Algo así estoy haciendo por detrás de esto. Estoy diciendo, la función g y f son continuas, por lo tanto puedo entrar el límite. Eso es lo importante acá, ¿ya? Es como, esa es la intuición, solo intuición. Entonces, claro, yo al final empiezo a trabajar con una aproximación de G, no con G, con su pendiente en realidad, en cierto tramo, y empiezo a hacer la igualdad. Lo importante del L'Hopital, ustedes ven un límite del tipo 0 partido en 0, infinito partido en infinito, y van de cabeza a ocupar L'Hopital. Ahora la pregunta que yo les propongo es, ¿puedo ocupar L'Hopital para todo tipo de límites, o puedo ocupar L'Hopital solamente para eso? Le acabo de decir que funciona solamente para 0 partido en 0, infinito partido en infinito, pero en realidad vamos a ver que se puede ocupar para cualquier tipo de límite, pero siempre importante amononar la idea, o arreglarla, ¿ya? Entendamos eso bien. ¿A qué te refieres con amononar la idea o arreglarla? Porque tenemos límites del estilo 0 elevado a 0, o infinito elevado a infinito, perdón, 1 elevado a infinito, o infinito elevado a infinito. Estos límites los puedo pasar de forma general a escribirlos como f de x elevado a g de x. Por simplicidad, voy a escribir esto como f elevado a g. Y nos damos cuenta que en realidad f elevado a g es exactamente lo mismo que la exponencial del logaritmo natural de f elevado a g. Ya, pero Pato, ¿te sacaste eso del bolsillo? No. Cuando yo tenga cuando tengo un exponente feo, aquí el exponente de una función, es feísimo. Cuando tengo un exponente feo, yo siempre ocupo esta propiedad. ¿De dónde saco esta propiedad? Propiedad de consistencia de la punta de introducción al cálculo, capítulo 8 nuevamente, y creo que página 151. Espero, sí, creo que sí. Entonces, ya teniendo esta propiedad en mente, que es la propiedad de consistencia, que sí, es lo mismo que ocupar operación logarítmica del capítulo 9 de introducción al cálculo, exactamente lo mismo, ya ocupando esto, ustedes van a poder ahora trabajar ese exponente, y al trabajar ese exponente, esa es la parte buena, yo puedo llegar a un producto de cosas, y de hecho lo vamos a hacer al tiro. Bueno, por propiedad de logaritmo, esto va a ser exponencial de g
logaritmo natural de f, ¿cierto? Y luego esto de acá en realidad es e elevado a g por logaritmo natural de f. Y resulta que, ¿qué ocurre si yo f de g, f elevado a g, todo bien, todo correcto, y tomo el límite a ambos lados? Si yo tomo el límite a ambos lados, voy a tener el límite de f elevado a g, que era lo que quería conseguir, igual al límite de e elevado a g elevado al logaritmo natural de f. Pero en realidad esto de acá es lo mismo que el límite de, de e elevado al límite de g por logaritmo natural de f. ¿Por qué? Por la propiedad de continuidad de la exponencial. Siempre recuerden esto. Ojo, no a cualquier función continua le pueden llegar y meter el límite para adentro. No, golazo de media cancha. Ustedes nunca probaron aquello. Nunca lo probaron y nunca lo van a probar. No. Ustedes pueden hacerlo para el logaritmo y la exponencial, porque eso se ve en el capítulo 8 y 9 de Introducción al Cálculo, y lo demuestran así. Y lo demuestran a través del teorema del sándwich y todo ese bla bla que se hace con las desigualdades de Bernoulli y todo lo que ustedes se acuerdan de memoria. ¿Ya? Pero es importante que no toda función continua le puede llegar y meter el límite. Si no, vamos a decir límite de la raíz igual a la raíz del límite, pues no vamos a llegar a decir eso. Entonces, esto lo puedo hacer solamente cuando hay exponencial y logaritmo. Por eso no ocupa la propiedad de consistencia. Por eso no ocupa que x igual a e exponencial de logaritmo de x. Porque una inversa a la otra. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Llegamos al límite de esto, llega un límite de un producto, y resulta, no sé, pongamos que g se va a infinito, y que el logaritmo de f se va a infinito, listo, tengo un infinito por infinito, que en realidad lo puedo pasar a un 0 partido en 0. O tengo, sí, o pongamos que este se va a 0 y que este se va a infinito, por ejemplo. Si te va a 0 y este se va a infinito, si me pasa esto, listo, tengo todo ganado, porque puedo pasar esto a un 0 partido en 0. Basta poner g dividido en 1 partido el logaritmo natural de f. Y esto es exactamente lo mismo que está acá arriba y tiene un límite, con e. Y es exactamente lo mismo porque trabajé con fracciones, fracciones de fracciones. Propiedad de orejita, los extremos con los extremos, los medios con los medios, ¿no? Sí, ya. Y ahí llegué a algo 0 partido en 0 y puedo llegar a ocupar el límite, porque entré el límite a la exponencial. Eso es como lo importante de ahora, ¿ya? Si estoy hablando muy rápido, póngame por 0,65, porque sé que hablo rápido. Listo, nos sacamos de la manga todos los límites de la forma f de la g. Y listo, no tengo ningún problema. Y también cumple el L'Hopital, lo mismo que los 0 partido en 0 y lo mismo que los infinito partido en infinito. Entonces, ¿qué nos faltarían? ¿Qué nos faltaría? No me acuerdo. Infinito partido en infinito, infinito menos infinito, los otros tipos de determinaciones. ¿Qué pasa con los límites f menos g? Ya, tarea para ustedes, piénsenlo. Spoiler de la tarea, en 5 segundos más doble solución. 5, 4, 3, 2, 1. Sí se puede. Esto sí se puede escribir de cierta forma, creo que si no me equivoco es f partido en g menos g partido en f dividido en f cuadrado, o g por f, algo así. Y creo que esto si te lo resuelvo, ¿cuánto da esto? F cuadrado, creo que es factor de g más f. Ahí sí, porque esto da f cuadrado menos g cuadrado dividido en g por f, dividido en g por f, dividido en g por f. Esto era, espérenme, y esto de acá vamos a dejarlo como 1 partido en f. Creo que ahí sí, porque esto sume lo de arriba, me quedó esto, me queda más dividido en lo de abajo, que sería g más f, dividido en f por g, lo cual sería igual a diferencia cuadrada arriba, me queda f menos g, factor de g más f, dividido en g más f, g por f, y esto se me va para arriba, g por f. Listo, creo que ahí sí, porque se me va este con este, se me va este con este, perfecto, y queda f menos g. Ahora, justo ordenándolo de esta forma, ok, lograste armarte el f menos g, pato, todo bien, pero no veo el límite de 0 partido en 0. Esto es una fracción, po. Y esta fracción, puede ser, se me puede ir justo a lo que yo quiero, en realidad se me puede ir a, infinito, a 0 partido en 0, infinito partido en infinito, etc. Y la otra también se me puede ir a 0 o infinito. Listo, logramos llevarla de esa forma. Entonces, cualquier límite me sirve el L'Hopital, cualquier límite te sirve el L'Hopital. Pero ahora, de estos tipos y de esta forma, pero en todo me va a ser conveniente ocupar L'Hopital, lo dije mal. ¿En cualquier límite puedo ocupar L'Hopital? Sí, de poder puedes. ¿De que te conviene? No sé. Por ejemplo, también existen algunos límites que no se pueden hacer con L'Hopital y tienen que volver a sus antiguos orígenes. Por ejemplo, referencia, hoy es jueves de sándwich, Lilo y Stitch, ¿no? ¿Sí? Hoy es jueves de sándwich, ya. Teorema del sándwich. Por ejemplo, este límite, que siempre es como un buen límite para recordar, que es seno de x más x cuadrado dividido en x cuadrado. Ese límite no se puede ocupar con L'Hopital. Y no se puede. Y solamente no se puede. Porque empieza a hacer ciclo y empieza a morirse. Cuando tengamos cosas trigonométricas, en realidad hay que empezar a pensar que no siempre me va a funcionar L'Hopital. También puede funcionar L'Hopital. De hecho, me acuerdo
Control. A ver. Control 1, año 2016. Si no me equivoco, el segundo semestre, o si no el segundo, en el primero. Pero Control 1 año 2016 de cálculo diferencial, me acuerdo que había un problema que le pedían calcular cierto límite y había que ocupar 5 L'Hopital. Sí, 5 L'Hopital. Entonces, ¿cómo cachar si estoy dando la hora y decir que estoy haciendo 5 L'Hopital no me está saliendo? O al sexto me va a salir. ¿Cómo cachar esto? En realidad, aquí lo que pueden hacer en realidad es cachar cómo entender por detrás cuántos ciclos tienen las cosas, que son las únicas cosas que tienen ciclo las funciones trigonométricas. Tienen un seno y un coseno, piensen si realmente vale la pena seguir haciendo el hospital en la vida. O mejor llegar y saltarlo, o hacer una cota, o cosas así. También, recordar que solamente hay 4 ciclos del seno y el coseno. Entonces, pensar qué pasa en la siguiente derivada, la siguiente derivada y la siguiente derivada. Pero también recuerden la frase, voy a hacer el hospital necesario para poder salvar la compañía. My WhatsApp. Entonces, eso es importante, entender eso por detrás, ¿ya? Y otro ejemplo que les dejo como bueno que pueden estudiar es siempre x seno de x, de 1 partido en x. Una función osciladora cuando x se va a 0. Y eso. Tenemos esto bueno. ¿De qué me sirve entender el orbital ahora? Si lo vi en introducción al cálculo, ¿por qué no puedo llegar y ocuparlo en la vida? Porque ahora es cuando podemos ocupar estas cosas en funciones. ¿Qué me pide una función? Dominio, recorrido, paridad, crecimiento, signos, máximo, mínimo, puntos de inflexión, asíntotas, gráfico, ¿cierto? Esas 10 cosas. Pero resulta que máximo y mínimo, derivadas. Las derivadas pueden ser, se pueden trabajar y lo pueden trabajar ahora, porque manejan bien derivadas. Ok, tienen toda la teoría por detrás de la derivada, cómo demuestra existencia de máximo mínimo, lo que estábamos conversando antes, TBM. Ahora, asíntota. ¿Qué es una asíntota? La asíntota es una recta que yo nunca voy a tocar con la función. Ok, para que entiendo la idea. Pero tengo 3 tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Entonces, esas asíntotas tienen una definición, y su definición son un límite. Pingo, y en ese límite que van a ocupar, L'Hopital, esa va a ser. Pregunta 1 del control, que me acuerdo, va a estar seguro que va a ser así, estoy seguro. Pregunta 1, sea la función, pa. Un corcho más feo que algo muy feo, imagínense algo muy feo, esa cosa es más fea que eso feo. Ahora, ese corcho le van a decir, bueno, estudie la función y grafíquela, le van a pedir todo lo que le acabo de decir. Ustedes van a la parte de asíntotas y van a decir, bueno, esto van a ser límites, los límites ocupo el hospital. Esa es la conexión por detrás. Recordatorio, si se me apaga la tablet va a ser muy triste. Muy, muy, muy triste, pero no va a pasar. Ya, recordatorio de esto. Denme un segundo, ahí está. Asíntota, asíntota horizontal, perdón, vertical. ¿Qué es la asíntota vertical? Como dije, una recta que la función no toca. Una recta vertical que la función no toca. Si tengo una función y tengo este punto, no lo toco. Esa recta, puta, voy a ponerlo en rojo. Ese punto no lo toco. Esa recta no la toco. Y esa recta no la toco. ¿Qué estoy viendo al final? Estoy sacando puntos del eje X. Y el eje X es el dominio. Los puntos de indeterminación siempre van a ser las asíntotas verticales. Y yo lo que voy a hacer va a ser estudiar los puntos de indeterminación. Los límites, cuando yo tomo un punto de indeterminación. Si este punto fuera X barra, la asíntota vertical va a ser el límite cuando x tiende a x barra de f de x. Y listo. Y ver si ese límite converge, diverge, se va a un punto, si me voy al infinito, al menos infinito. Y eso también les va a dar la intuición por detrás de cómo se comporta la función y poder graficarla. Recuerden también importante algo. Siempre recuerden, para estudiar un punto, el límite cuando converge un punto, ese límite existe, si solo sí, los límites laterales convergen. Entonces recordar la terminación de límites laterales, que tengo un punto, yo me acerco por izquierda o por derecha. Creo que se les ve al revés a ustedes, pero se entiende la idea, ¿cierto? Ya. So, esto va a ser asíntotas verticales. Las horizontales son los límites infinitos. Esta es verticales, verticales, horizontales. Voy a poner acá, con el módulo. Asíntotas, asíntotas horizontales. Horizontales es lo límite de la función cuando tiende a más menos infinito de f de x, o sea, una recta la cual yo dejo de tocar cuando me voy al infinito. Ah, ya la función hace esto, por ejemplo. Uy, llega acá, por decir algo, pero no toca esa recta, eso es lo importante. Y eso va a ser, puede ser un punto, puede ser más o menos infinito y ahí en realidad no existe el límite, o puede ser un punto L perteneciente con L perteneciente a real, y ahí va a ser una recta que no voy a tocar. Y la otra, no me gusta escribir con rojo, perdón por aquello. Y la otra es la asíntota oblicua, que es una combinación de las dos anteriores. Oblicua. Que dice lo siguiente. Es una recta que yo no toco.
Onda, por ejemplo, si tengo la función que es así, y esa no la toca, bueno, entonces la función va a ser así y se va hacia allá, pero no toco la función, la recta. No una recta al final. Entonces, como ustedes bien conocen una recta, uy, se me pegó ahí. Como ustedes bien conocen una recta, las rectas son de la forma i igual a mx más n. Tenemos dos pegas acá, una de descubrir el m y otra de descubrir el n. ¿Cómo yo hago esto en realidad? Fórmula. M igual a límite, cuando x se va a infinito, de f de x partido en x. Acá hay una nota al tiro, ¿cierto? Como que si yo tengo, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Si yo tengo una asíntota horizontal, como que al tiro puedo perder mi asíntota oblicua, porque en realidad estoy tomando esto. La función yo ya sé que va a tener un comportamiento del límite cuando f de x, del límite de f de x cuando x sea infinito. Yo sé que va a tener un comportamiento. En caso de que el x no sea lo suficientemente grande para matar ese crecimiento, no voy a tener asíntota oblicua. Y listo, corta, precisa. Pero esto es la m. Y la n es igual entonces al límite de f de x menos m, x, en realidad despejar ahí el n, ¿o no? Si despejo el n, ¿qué queda? Me queda i menos n, eh, menos mx, igual a n. Listo, es lo mismo. I es igual a f de x. Siempre decimos esas cosas. Entonces, es este límite, y este límite cuando x se va infinito. Listo. Con esto descubro el m y el n y tengo la asíntota oblicua. ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Y generalmente este tipo es calculable con L'Hopital. Y si lo calculo con L'Hopital, si se dan cuenta, va a ser como la derivada arriba, la derivada abajo, la derivada abajo va a ser 1, entonces esto va a ser como el límite cuando x tiende a infinito de f' de x dividido en 1. ¿Ya? Es como, a veces se ocupa L'Hopital. Entonces, como recuerdo. Nos queda derivada y monotonía. Maravilloso. Sigamos. Yo dije, este resumen me va a quedar como de 15 minutos, creo que ya llevo como harto, entonces como que, ups, pero mientras más completo mejor, supongo para ustedes. Eh, entonces, derivadas y monotonía, vamos a eso. Denme 5 segundos, voy a tomar agua que me estoy muriendo. Ya, es agua nomás. A ver, derivada y monotonía, ¿qué me acuerdo de esto? Según el apunte en el capítulo 2, en el teorema 2.6, nos entrega la definición de derivabilidad y de criterio de crecimiento a través de derivabilidad. Sí, 2.6. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Sea f definido desde a, b, hacia r, una función de variable real continua, en el a, b, y derivable en abierto, a, b, f' de x mayor o igual que 0, o respectivamente menor o igual que 0, para todo x perteneciente a, b, nos da una condición. F creciente o entonces, lo importante acá, de entender acá, es que eh, uno va a decir como, de acuerdo al signo de la derivada, yo puedo decir si una función es creciente o decreciente. Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. O sea que me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Si yo tengo una función, y tengo esto, me doy cuenta, quiero ver la derivada en este punto, bueno, la pendiente de la recta tangente, a la curva en un punto, la pendiente de eso, que es una función i igual a mx más n, esa m es lo de la derivada, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y si esa m es positiva, si esa derivada de la función, porque es f de x, es positivo, yo voy a ser creciente porque me está diciendo que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto va a ser positiva. Eso me está diciendo. Entonces, claro, por eso cuando yo tengo una función decreciente, esa pendiente, y' es igual a m', x más n', esa m' va a ser negativa porque soy la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente va a ser negativa cuando la función sea decreciente.
Eso hay que entenderlo y esa es la intuición por detrás. Luego de eso, por el teorema 2.7 podemos ver el tema de las convexidades, que después nos entrega lo siguiente. Ay, no, ya. Vamos a ver lo siguiente. Eh, la convexidad la vamos a ver en lo siguiente, que es como por un criterio. En realidad, la convexidad va a ser lo siguiente. Yo tengo una función así y así. Esta función sabemos que es convexa y esta es cóncava. Primero recordar que es convexa porque x cuadrado es convexa. Yo sé que x cuadrado es convexa y en realidad f' de x cuadrado es igual a 2x y f' de x cuadrado es igual a 2. Entonces, cuando la doble derivada es mayor que 0, yo recuerdo que es convexa. El caso contrario es cóncava. Otra forma de ver convexidad también es con una desigualdad, es decir, yo me agarro dos puntos cualquiera en la función y trazo una recta, y esa recta siempre va a ser mayor que la función en dicho intervalo. Esa es otra forma de ver la convexidad y vamos a verlo después aplicado en ejercicios. Y por otra parte, lo último que vamos a ver en este super resumen, que les va a resumir la vida y les va a ayudar en todo, es lo siguiente: polinomio de Taylor. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, yo lo recuerdo de capítulos de física, como cosas malas de física, ¿sí? Como que llegan y ocupan Taylor por la vida, ya, ahora vamos a entender Taylor por qué funciona, ¿ya? El polinomio de Taylor es lo siguiente. Primero es una forma de aproximación. Tengo un criterio para decir que cualquier función va a ser aproximable a través de suma infinita de polinomios. Ya, un poco denso, Paco, dijiste infinito y no me dijiste mucho. Sí, va a ser algo así. F de X, una función cualquiera con ciertas condiciones, en realidad, que es lo importante, F de X va a ser similar a la sumatoria hasta n, desde i igual a 1. ¿De quién? De f, paréntesis, n, explicativa que significa ese paréntesis, de x0 dividido en n factorial, factor de x menos x0 a la n. Pato, ¿qué es eso? Eso es una sumatoria. Ustedes lo deben recordar de capítulo 4 de Introducción al Álgebra, donde vemos sumatorias. De hecho, después le voy a subir un video de recordatorio de sumatorias para que puedan trabajar todo esto bien, ¿ya? Que eso lo tengo como lista. ¿Qué es esto? Ponerle paréntesis arriba de la función es una derivada de orden superior. Yo estoy diciendo ahí que derivo la función f n veces y cuando no tiene paréntesis es solamente elevarlo como un polinomio. Si se dan cuenta esto de acá, cada término de acá va a ser una constante, porque la derivada evaluada en un punto va a ser una constante, el n factorial es un constante, y luego tengo x menos x0 elevado a n, lo cual va a ser un polinomio. ¿Ok? Entendiendo esto, que tengo un polinomio por detrás, vamos a ver lo siguiente, tengo la suma de ellos. ¿Y por qué dice que soy similar? Porque llegué a un caso n, cuando n sea infinito soy igual a la función. También es bueno entender eso, ¿ok? Entonces, esta va a ser una forma de aproximación y lo importante es el X0 que es entorno. Le van a dar la información generalmente y esto lo vamos a ver un poco más aplicado con un ejercicio. Con eso, estimados y estimadas, ha sido una hemorragia de placer. Esto sería el resumen solamente como de la materia y ahora voy a empezar completamente con los ejercicios de la auxiliar 4 de aplicación de derivada. Y veamos cómo hasta dónde podemos llegar y eso. Nos vemos en el próximo video en un rato más. ¿Cómo corto esto?